¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Vamos a platicar de este acuerdo alcanzado por Estados Unidos e Irán, que tanto se ha respetado cuando Israel ha lanzado ataques nuevamente. Incluso Irán ha denunciado ataques de Israel y de Estados Unidos en contra de sectores sensibles. ¿Qué nos espera con este acuerdo? ¿Cómo entendemos la postura de Trump? El doctor Jorge Mahfoud nos hace el honor de acompañarnos. Jorge, como siempre, un verdadero placer recibirte. ¿Cómo estás? Bien, entre comillas bien, pero no peor que muchos. ¿Cómo están por ahí, Jesús? Como siempre, honrados, querido, de saludarte y de tener la oportunidad de escucharte y aprender de ti. Oye, pues yo de entrada te preguntaría eso. ¿Cómo ves después de estas horas de haberse firmado o bueno, de haberse acordado este plan, esta tregua de 15 días? ¿Cómo entendemos las posturas de Donald Trump, los discursos de Trump después de ella? ¿Cómo entendemos este acuerdo? ¿Cuál es tu perspectiva? En resumen, un gran fiasco de la administración de Trump, un gran fiasco personal para Trump, la confirmación de que la retórica tiene sus límites y que está ocurriendo una especie de inflación de promesas, inflación de palabras y una degradación, igual que el dólar, una degradación de valor en este caso de cierto prestigio, cierto miedo del aparato militar estadounidense en Medio Oriente. Todo eso es una forma de dilapidar un determinado capital que, como decía hace un tiempo un ex primer ministro israelí, bueno, hemos intentado por 3000 años que nos amen y no ha funcionado. No dijo que nos tengan miedo es mejor, como diría Maquiavelo, pero básicamente esa es la idea. En Estados Unidos, si no lo han amado, lo han temido. Y ese fue en cierta medida una especie de, no sé si llamarlo capital o una especie de poder blando. En este caso, Trump vuelve a derrapar y derrapar de una forma miserable, lo cual tiene un efecto inmediato. Ya en este momento, por ejemplo, y hasta como ustedes ya saben, Taiwán incluso está hablando con China, ya los europeos están acostumbrándose a de que no necesitan a Estados Unidos en la OTAN, o por lo menos diría yo, la parte positiva, no necesitan tener un jefe y sí ser más independientes. Recordemos que la independencia siempre fue la base de la prosperidad o por lo menos de la dignidad. Y en los últimos años Europa se ha ido arrastrando a la voluntad de Washington. Y en este momento también ese capital psicológico que tiene un efecto en los pueblos y en los gobiernos, un efecto geopolítico, se está dilapidando completamente. Así que fue una absoluta, no absoluta, pero sí una gran derrota moral, retórica, política y estratégica de Trump y de Estados Unidos. Recordemos, por ejemplo, desde el punto de vista estratégico, uno de los puntos indica que finalmente Irán va a abrir el estrecho de Hormuz. Y todos saben que ya estaba abierto antes de esta confrontación, que no fue simplemente retórica, hubo muertos, muchos muertos. Ya empezó, recordemos, el conflicto y todavía no ha terminado, pero empezó con 160 y algo de niñas muertas en una escuela, que eso va a quedar para la historia, y termina prácticamente con de foja cero, es decir, Irán reabriendo el estrecho, pero además aún peor, porque Irán queda en control del estrecho, cosa que no estaba tan claro ni era tan fuerte antes del conflicto. Es decir, de todos puntos de vista, Irán ha ganado. Y lo que puede decir, como estábamos leyendo recién, en el caso de la prensa, que del ministro de guerra, el zar de la guerra, Hasej, dice que en realidad ha ganado Estados Unidos. Otros también dicen, obviamente Trump dice que ha ganado. Y uno de los puntos en los cuales se pueden agarrar es que, bueno, uno de los compromisos a través de Pakistán, e incluso muy probablemente de China, pero abiertamente a través de Pakistán, de que Irán no enriquecería uranio, lo cual es simplemente una forma de, como diría Napoleón, dejarle una puerta de escape al perdedor. Y porque en realidad sospecho que Irán no necesita enriquecer uranio. Primero, de que estamos asumiendo de que su objetivo único son las bombas atómicas.
Y las bombas atómicas tienen cierto poder de persuasión, pero no son las únicas, como lo ha probado el propio Irán con los misiles y Rusia también, pero en este caso Irán con misiles incluso supersónicos o con misiles muy efectivos, con un muy bajo costo incluso de drones bajísimos, casi primitivos, contra una defensa que con un costo 10, 20, 30 veces mayor. Ha desgastado el arsenal de Estados Unidos, ha desgastado el arsenal de Israel. Y claro, también Irán se ha desgastado en su arsenal, pero ni Israel ni Estados Unidos lograron lo que querían. Y por otro lado, recordemos que los países que tienen bombas atómicas, supongamos que fueran 100% necesarias para evitar una invasión o un ataque a un país, repito, hay armas mucho más efectivas para eso. Pero además las bombas atómicas tienen un efecto publicitario, geopolítico muy negativo. Es la firma de la maldad. Entonces muchos ni querrían usarla. Pero muchos países que tienen armas atómicas no necesitan enriquecer uranio. Y esta sería parte de la firma del acuerdo, que Irán no enriquezca uranio. ¿Quién enriquece uranio? Bueno, Israel lo enriquece en Dimona. No tiene uranio, lo compró, lo robó en los años 60 de Estados Unidos, de Pensilvania, lo sacó de Argentina en los años 60, que Argentina sí tiene uranio, y dejó de enriquecerlo. Entonces, muchos países Sudáfrica, por ejemplo, tuvo una bomba atómica, no enriqueció uranio. Es decir, se puede comprar uranio enriquecido si quisieran tenerlo, y eso lo pueden hacer a través de China, a través de Pakistán. Es decir, se está vendiendo una retórica porque hay un fuerte problema político aquí en Estados Unidos, político partidario. No creo que sea un gran problema para los que están en el poder, como las corporaciones, a corto plazo. Un problema electoral nunca lo fue, un problema electoral, pero sí, desde el punto de vista político partidario es un problema. Se vienen las elecciones de noviembre y está todo está encaminado, ya como hablábamos contigo el año pasado, es necesario un meteorito para que esas elecciones las ganen los republicanos. Y aunque no están todos los escaños en juego en el Senado, sí que la victoria demócrata, que son iguales que los republicanos, pero se odian entre ellos, la victoria demócrata es inevitable. Y además de eso, es muy probable que muchos republicanos, cuando vean que ya no tiene sentido seguir defendiendo a un zombie, como lo es Donald Trump, tiene mucho más valor estratégico empezar a atacarlo. Y es probable que quieran sacárselo del medio. No solamente los políticos, también aquellos que tienen el poder. ¿Por qué? Y trato de ser breve, pero lo que ha demostrado Donald Trump en los últimos 2 años, y sobre todo de una forma más acelerada, no solamente que está hundiendo al imperio americano de adentro de una forma más acelerada, ya venía decayendo, pero de una forma más acelerada, sino que además está perdiendo como persona, está perdiendo todos los filtros. Como presidente, como individuo, está perdiendo todos los filtros. Cada vez que toma un podio para hablar, hace confesiones psicoanalíticas desde el punto de vista nacional, confesiones no solamente de cuáles son las intenciones verdaderas, el petróleo en Venezuela, el petróleo para hacernos ricos en Irán, sino todas las estrategias, por ejemplo, la de haber enviado armas a la resistencia iraní, cosa que todos sospechábamos, era un secreto a voces, pero además está confesado, y la confesión de parte es una de las confesiones más poderosas que hay, tanto en los tribunales como a nivel geopolítico. Son confesiones de parte. Nosotros, como obviamente se hizo en 1953 en Irán, como Mohamed Mossadegh, como se hizo en Panamá a principios del siglo XX, inoculando inestabilidades, etc. 2 ejemplos de cientos, obviamente. Y eso ha sido reconocido recientemente, como en otros casos de complots. Han sido reconocidos por Trump, porque Trump cada vez que abre la boca hace una confesión de parte, y sospecho, de que hay muchos que están muy incómodos, no solo los de su partido, sino aquellos que realmente tienen el poder. Y también viendo que estamos quedándonos sin arsenal, no solo arsenal militar, sino de arsenal narrativo, ideológico y, entre comillas, moral. Reconfigurar el sistema quitando al propio Trump.
Claro, bueno, siempre, como siempre ha sido, habitualmente fue, bueno, en el caso de Nixon fue un impeachment, no fue un impeachment, era renuncia porque tenía amenaza de impeachment, pero generalmente son las elecciones las que cumplen ese rol. Y de hecho, cuando Obama firma el acuerdo eh, de nuclear con Irán en 2015, que las negociaciones comenzaron en 2013, inmediatamente cuando vino Donald Trump borró todo eso. Es decir, ese juego de alternancia de poder que es tan venerado, que uno puede decir, bueno, está bien, porque está mal que los políticos que se atornillen al poder. Sí es cierto, está mal, pero peor es que las grandes corporaciones han estado por siglos ahí, o un par de siglos, como instituciones un siglo, y están más que atornilladas y en la oscuridad. Entonces, esa alternancia les sirve perfectamente. Lo que se supone que es algo positivo, algo negativo, porque igual que los acuerdos contra los nativos americanos y contra los demás, todos se violaron cada vez que fue necesario. ¿Y qué mejor que una alternancia de poder? Bueno, lo que digo yo, lo que firmo yo, lo puede anular el próximo presidente, porque es la democracia funciona así. Los que tienen poder se frotan las manos con ese sistema. Y en este caso, Trump todavía le quedan 2 años y ya está demoliendo demasiado rápido todas esas herramientas, y por lo tanto es posible que los mismos poderosos, ya no solo los políticos de su partido y del partido opositor, los demócratas, sino que los poderosos que tienen el dinero decidan, bueno, este personaje ya nos está molestando demasiado, vamos a poner al títere que creamos, que es Vance, un personaje totalmente creado de la nada por esas grandes compañías como Palantir y otras. Vamos a poner este que, bueno, tiene una mejor imagen, aparentemente esa imprevisibilidad que era tan estratégicamente beneficiosa de Trump ya está resultando muy tóxica. Vamos a poner a un candidato un poco más clásico. Y bueno, todavía faltan 2 años. Probablemente terminen apoyando el impeachment del año próximo, a principios del 2027. Probablemente Donald Trump no reconozca o no quiera reconocer las elecciones de noviembre. Es decir, tenemos todavía por delante una escalada de caos interno aquí en Estados Unidos desde el punto de vista político. Y desde el punto de vista de la gente, hay un profundo aceleramiento de la disconformidad y de la opinión y de la percepción de lo que es bueno y lo que es malo, incluso en Medio Oriente. Eso está muy claro. Eso comenzó en el 2019, por ejemplo, la degradación de la visión positiva de Israel y la visión negativa de los palestinos. Comenzó en 2019, antes del octubre 7 del 2023. Se podía especular de maldad nada más, que fue otra estrategia para revertir esa tendencia, pero como sea, dejemos la especulación de lado, el hecho concreto es que a partir de ahí, de octubre 7, se comenzó a acelerar aquí en Estados Unidos la visión negativa de Israel. Y hoy en día ya se ha revertido. Hoy en día toda la población tiene una visión muy negativa de Israel y positiva de los palestinos. ¿Y por qué? Bueno, por hacer lo mismo, nada más que se está viendo el problema desde un punto de vista distinto, se está estudiando más historia. Ahora, en el acuerdo que acaban de hacer entre Irán y Estados Unidos, que no es solo Estados Unidos, es el principal promotor de todo ese conflicto fue Netanyahu, resulta ahora que Netanyahu dice, a nosotros no nos sentimos incluidos, en típica negociación con los nativos, no nos sentimos incluidos. Y como respuesta, bombardea horas después el Líbano, pero no solamente el sur, que ya está bastante destrozado, que ya van muriendo más de 1.000 personas, sino que también bombardea de una forma salvaje la capital de Líbano, Beirut. En 10 minutos arrojaron toneladas de bombas ahí. Es como decir, no, sabemos que no nos van a amar, no queremos que nos amen, sino que nos tengan miedo, y si hacen algún acuerdo de paz, vamos y lo vamos a sabotear, como siempre lo hemos hecho. Entonces también eso está radicalizando la opinión o dando vuelta a la opinión aquí en Estados Unidos. Es un capital que tenían y lo están perdiendo de una forma miserable. Entonces tenemos por delante una serie de crisis de un viejo orden hacia otro orden que todavía no está claro, pero sin duda de que de las cenizas no se va a construir una casa de nuevo. Oye, Jorge, estos puntos que mencionas, esta actitud de Israel de efectivamente decir yo no reconozco el acuerdo con Líbano, ¿no? Por ejemplo, puede Con provocar, Irán. y con Irak, Irán,
yo no puedo, puede regresar a Estados Unidos a la refriega, o Estados Unidos lo puede dejar solo en algún momento dado. Esto es improbable que suceda, te lo pregunto. ¿Y qué tanto se está reconfigurando precisamente todo lo que es esta zona del Golfo Pérsico de Asia Occidental a raíz del resultado de esta confrontación? La, Acá incluso en mis clases decía, pues yo tengo, entre los 300 estudiantes, tengo siempre algunos que se preparan para oficiales, militares, etcétera, y incluso algunos que vinieron de guerras. Y yo les digo directamente eso, esas bases militares que tienen por todos lados, ¿ustedes creen que es una fortaleza? Primero que es injusto que tengan tengamos 800 bases alrededor del mundo, y sobre todo ahí en Medio Oriente, en el Golfo Pérsico. Pero además es obsoleto absolutamente. Eso es tan fácil, son blancos tan fáciles que lo puede destruir cualquier otra superpotencia. ¿Qué ocurrió en las semanas anteriores? Irán bombardeó con relativa facilidad bases militares que no sirven para nada, que para lo único que sirve es para sangrar dinero tanto de los estadounidenses como de otros países a través de las deudas, y lavarlos hacia los productores de armas, hacia los dueños de la industria militar, que son la gran mayoría privados. Ni siquiera es el Pentágono. El Pentágono a veces es una especie de portaavión del dinero hacia las grandes corporaciones ultramillonarias, y sirven para eso. Desde el punto de vista estratégico, desde el punto de vista militar, no sirven para nada. Son más un problema que una solución. Irán lo acaba de confirmar en los hechos en las últimas semanas. Lo ha confirmado. Entonces, el gran ganador, la gran potencia, por más destruida que pueda quedar, pero si comparamos el nivel de destrucción, si comparamos la balanza de poder, la balanza se ha volcado claramente hacia Irán. Entonces, el Golfo Pérsico, los países que estaban tan cómodos con el sistema de petrodólares, con el sistema de ser eh, serviles tanto a Israel como a Estados Unidos a través de protección, se han dado cuenta que la protección es muy relativa o no existe. Incluso la población que ha ido de Europa, que ha ido ahí a vivir como billonarios sin pagar impuestos, y tanto se jactaron, salieron corriendo porque vieron que no había forma de parar esos bombardeos. Y los ataques, aparte de que los ataques cibernéticos son un gran frente, pero además la estrategia de Irán, que se ha ido preparando generaciones para este momento, es desgastar al agresor, que en este caso son Israel y Estados Unidos, bajo excusa, como siempre, excusa de defender, ¿no? Pero desgastarlo con tecnología muy barata, y luego darle el golpe, no final, pero sí un golpe muy fuerte con tecnología, alta tecnología. No solamente es la tecnología que ha progresado y está en favor de Irán, sino que están luchando o peleando una guerra hegemónica o contra la hegemonía del siglo XXI, mientras Estados Unidos sigue en la Guerra Fría, totalmente con una mentalidad de la Guerra Fría, con técnicas, estrategias de la Guerra Fría, donde uno podría decir, bueno, no importan cuántos millones cueste una bomba, tenemos esos millones o lo inventamos con dinero y la usamos. Ahora resulta que esas bombas no son suficientes, pero además están aumentando las deudas, están aumentando la decadencia económica, y están aumentando el, el desacople de todos los países en muchos aspectos. Desde el punto de vista militar, el caso de la OTAN. Incluso hasta Trump lo dijo hace unos días, vamos a salir de la OTAN como amenaza. Simplemente como amenaza. Si cuando Estados Unidos ganó una guerra por tierra, por ejemplo. Entonces, él mismo amenaza algo que no le conviene a Estados Unidos, que es el aislamiento total. Pero ese aislamiento sigue continuando desde el punto de vista estratégico con el resquebrajamiento de la OTAN y de otros aliados, con la sospecha de la inutilidad de esa protección de parte de los países ricos del Golfo Pérsico, y el desacoplamiento financiero y económico. Económico porque muchos tienen negocios con China, y financiero porque muchos están abandonando los sistemas, tanto del petrodólar a través del conflicto de Irán, es mucho más claro, como sistemas de transferencia de dinero, en el caso del PIX, PIX o PIX de Brasil, por ejemplo, y así seguiríamos. Hay un desacople permanente, y está siendo acelerado debido a la arrogancia
de una bueno, todavía es Estados Unidos una superpotencia y seguirá siendo por mucho tiempo, pero ya no es el que dictaba a placer y decía lo que quería de una forma incluso más hipócrita que ahora. Ya no es esa la situación. Entonces, por todos lados que se vea, ha sido no solamente un fiasco. Hablamos de que iba a ser el fiasco como de Bahía Cochino. Bueno, peor que eso desde el punto de vista global. Y además es la confirmación de esa decadencia, y esa decadencia global va a golpear acá adentro, ya golpeando con una situación social muy compleja, económica, y eso se va a agravar. Por lo tanto, es inevitable un giro de timón. No diría a corto plazo son las elecciones de noviembre, en algún momento tal vez la remoción de Donald Trump sería a corto plazo, pero esos son hechos muy menores. A mediano plazo es un cambio de timón muy fuerte. Y bueno, y a largo plazo, que ya no sabría decirte si son décadas, es el fin no solamente de la hegemonía estadounidense completa, sino particularmente del capitalismo en sí, tal como lo conocimos. Eso, así como surgió progresivamente en 1 o 2 siglos, a partir del siglo XVII sobre todo, va a ir desapareciendo gradualmente. Ya estamos en un postcapitalismo. Todo eso va a tener una repercusión a mediano y a largo plazo muy fuerte aquí en la sociedad estadounidense, y en consecuencia, no es que la cultura cambie radicalmente, pero sí que va a haber un giro ideológico. Hay un cambio político, un giro ideológico acá en Estados Unidos. Esperen lo mismo para América del Sur, por ejemplo. El caso de Argentina, ya lo he dicho en algún canal argentino, pongan las barbas en remojo, los libertarios, porque siguen sacando pecho de su intocabilidad. Eso es algo muy frágil. Van a estar o en prisión, o en las cortes, o escondidos, o corriendo, o negando que hicieron lo que hicieron, que pensaban lo que pensaban. Es inevitable, y se va a acelerar si las cosas aquí se ponen aún más amargas o agrias en lo que se puede prever un caos social y político. Doctor Jorge Mahfoud, como siempre, da Jorge, un verdadero placer escucharte y aprender de ti aquí en nuestra comunidad. El gusto siempre es mío, Jesús.